¿no? ¿Qué tanto crees que dura en la cima? Porque imagínate que dura, no sé, güey, ¿cuántos años tiene el cine, por ejemplo? ¿Cuántos años tiene el fútbol, por ejemplo? Esos primeros futbolistas, esos primeros directores, eventualmente trascienden y se vuelven inspiración para muchas personas. Es a lo mejor un poco soberbio pensar eso, obviamente estando aquí vivos, ¿no? Pero mi pregunta es esto, o sea, ¿qué tanta caducidad podrá tener esta carrera la que tenemos? O sea, en 50 años va a haber gente que también se quiere dedicar a lo mismo. Si sí, pues bueno, vamos a ser los primeros que se empiezan a dedicar a esto. Entonces, ¿qué tan grande va a ser? O sea, probablemente la primera persona que empezó a jugar fútbol y dijo, me puedo dedicar a ser profesional, no se imaginó que en 100 años iba a ser una industria gigantesca que mueve el mundo. Pues un fenómeno así, hace poco, digo, no me la sé la historia tal cual y probablemente no te la puedo contar con exactitud, pero algo así escuché con el fenómeno del pádel, güey. Que hubo una persona que fue, haz de cuenta, como la mejor del mundo, que pues se dedicó toda su vida a eso y pues nunca... Pues no, en una época en la que el pádel no era remunerado ni nada. Y es como que el güey ahora, pues ya en sus últimos, o si no, que es que ya se retiró, es como que ahora, güey, la gente más... Él era el mejor de la historia, imagínate, ¿no? Pues del mundo. Y ahora gente que pues no es igual de buena con él, pues gana más de lo que él. Sí. Algo así había escuchado, la verdad no estoy muy familiarizado, pero esa se cuenta ese fenómeno, ¿no? Pero, pues, híjole, es una buena pregunta. Todo depende a dónde nos lleve la tecnología y si estas plataformas pueden adaptarse a eso, ¿no? Porque por un momento también existió como esta idea de lo de los mundos virtuales, ¿no? De la realidad aumentada. Digo, no sé si eso eventualmente va a pasar o no. Que existía, que vivir, o sea, que pudiéramos acceder, ¿no? A este mundo virtual. ¿Cómo se llamaba? El de metaverso o algo así. No sé, la verdad, no sé si terminemos hacia allá. La verdad, no sabría sugerirlo. Lo que sí creo que pudiera ser más pronto por cómo nuestro cerebro se está, pues digo, la neuroplasticidad de nuestro cerebro y cómo se ha ido modificando físicamente por los estímulos que hemos estado recibiendo. Yo creo que sí pudiéramos llegar a ver como a TikTok o estas plataformas que ya las estamos viendo de cierta forma, pero como plataformas de casi streaming, pero de contenido muy corto, güey. Sí. Que de hecho ya me habías mandado una tú, ¿no? De una plataforma que era como un Netflix. Una puta locura, ¿no? Algo así sí creo que puede. Sí. No recuerdo cómo se llamaba, pero es una plataforma que está. Es una aplicación que puedes descargar en tu celular. Pagas una membresía semanal cara, o sea, 100, 200 pesos a la semana, güey. Y tienes acceso a series hechas originales para la plataforma en un formato de, creo que son capítulos de 3 minutos. En vertical, grabadas en vertical con muy buena calidad, muy buen sonido, tratado como una serie de televisión, pero hechas específicamente para ese formato. Sí, y eso es a lo que voy, eso es a lo que me preocupa a mí, porque a final de cuentas, nosotros, o sea, si colectivamente no ponemos un hasta aquí, o sea, no nos detenemos a esto, o sea, ni siquiera vamos a tener la capacidad cerebral para otra cosa diferente, ¿me explico? Entonces ya pensar en cuestiones como metaverso y cosas así, pues... esos desarrollos tecnológicos estarían sujetos a lo que a la capacidad cerebral que tendríamos para ello. Entonces, pues si poco a poco nos estamos conduciendo pues prácticamente a una idiotez, ¿no? Del cerebro, en el sentido de que pues poco a poco... Una pérdida del span de atención, ¿no? O sea, una pérdida de la capacidad de concentración. De la capacidad de concentración, también degradación cognitiva. O sea, también estamos externalizando nuestra memoria, por ejemplo. O sea, con la inteligencia artificial y demás, cada vez estamos como... dependiendo más de las herramientas tecnológicas para nuestras actividades que nos volvemos inútiles. O sea, ya estamos dependiendo cada vez más de pues, las máquinas o la tecnología o la inteligencia artificial para que nos diga qué decir, güey, qué hacer, y de repente nos volvemos torpes. Entonces, ese es el detalle, güey. Eso está bien cabrón. Está bien cabrón. Y, a ver, la gente lo puede ir viendo con más fuerza y notando. O sea, hay algo bien interesante. Ahorita que estaba leyendo un libro que lo recomiendo bastante, que se llama Superficiales, de Nicholas Carr, que precisamente habla un poco de esto. Y él menciona algo bien interesante de un sociólogo de comunicación que se llama McLuhan, que decía una frase que es muy simple, güey, pero es muy poderosa y creo que retrata bastante bien lo que estamos hablando, que es: el medio es el mensaje. Sí. Y lo que quiere decir con esto de que el medio es el mensaje es que muchas veces nosotros y lo escuchas, ¿no? En el debate también de la gente, que decimos como cuestiones como la tecnología es neutra. O sea, la tecnología no es buena ni mala, sino depende del uso. O incluso lo escuchas con las redes. Las redes no son buenas ni malas, depende de cómo lo uses. Pero este güey dice no, güey. Sí, es más, él critica fuertemente esa idea o ese argumento, porque dice no. O sea, porque a la larga
el medio influye más en lo que percibimos o en cómo procesamos la información que el contenido en sí, güey. No, y más que nada, los medios actuales que tienen una influencia tan marcada en la manera en la que las personas viven su día a día. O sea, no es lo mismo el medio del cine al medio exactamente, güey, de las redes sociales en donde estamos de 5 a 8 horas al día metidos, ¿no? Sí. Y eso te hace pensar, y lo he hablado con Mateus, que está muy metido en ese tema, o sea, la importancia que tienen las creencias o las ideologías de los dueños de las empresas de tecnología hoy en día es gigantesca, porque literalmente tienen la capacidad de, mediante sus productos, heredar los sesgos al público en general. Y eso va a diseñar eventualmente el futuro. Claro, ¿no? porque, a ver, ponte a pensar, la mayoría de la información, o sea, el medio universal, o sea, es decir, la mayoría de la información que pasa a nuestra mente la obtenemos de esos medios. Sí. Entonces, como tú dices, si la mayoría de la gente, o sea, universalmente, la mayoría de la información que pasa a nuestra mente viene de ahí, entonces puedes decir que colectivamente estás desarrollando o influyendo en la forma en la que colectivamente procesamos la información. Y eso tiene por repercusiones fuertes, güey, porque entonces colectivamente, justamente como dices, nos volvemos colectivamente más dependientes de las herramientas y máquinas para poder hacer, decir o pensar, güey. O, como tú dices, colectivamente perdemos el span de atención o colectivamente nos volvemos más distraídos. Y o sea, todo sucede de manera colectiva. No, y nos segmentan, o sea, colectivamente, digo, sé que suena como una contradicción, pero al colectivo generas distintos segmentos a los que los empiezas a radicalizar y les empiezas o sea, es que finalmente la división o la polarización genera masas mucho más manipulables, porque una persona extremadamente radicalizada está buscando una solución demasiado sencilla a un problema demasiado complejo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Un producto, güey. O sea, le vendes productos a personas que están... Pero fíjate cómo también hay una explicación material para ese fenómeno, güey. Porque, a ver, si estamos diciendo que el medio es el mensaje y el medio es más que simplemente una fuente de contenido, sino que también moldea nuestra forma de procesar ideas y conocimiento, y estamos diciendo que por la forma en la que funciona el medio, la tecnología nos hace ser más distraídos, que nuestra retención sea leve, que nos distraigamos fácilmente, que perdamos el pensamiento complejo y lo cambiemos por lo simple, eso tiene repercusiones en el cuestionamiento del pensamiento crítico, sí. Lo que a su vez hace que podamos ser más influenciables y que no podamos, o sea, fíjate, si el tedio, o sea, a ver, lo voy a poner en ejemplo simple y lo voy a extrapolar. Ves ya en redes sociales comentarios de mucho texto, que eso te dice mucho. Sí. O sea, eso te está diciendo que, ok, ya es un tedio. O sea, leer más de un párrafo ya es un esfuerzo mayor, sí. ¿Ok? Entonces ahora imagínate a la hora de hablar cosas políticas, económicas, sociales o cosas más complejas, te vuelves mucho más manipulable. Pues ese es ahí donde surge el fenómeno de la memificación. O sea, los memes son síntesis visuales de esos textos. Por eso, pero eso tiene una repercusión muy importante porque te vuelves mucho más influenciable. O sea, en lugar de tratar de... Y se pierde mucha información en el camino, claro. O sea, el meme tiene un elemento de ambigüedad muchísimo mayor a un texto. Y entonces la gente, o sea, algo está sucediendo o algo se está proponiendo, es mucho más manipulable la gente porque no me expliques, güey, no, ya es demasiada información. Entonces, pues, terminas aceptando explicaciones o cosas incluso inexactas, ¿no? Hay una película que me da risa porque justamente todo esto lo traigo muy fresco porque hice un análisis de la película Idiocracia. Okay. Que básicamente, o sea, es del 2005, güey, pero pues retrata muchas cositas que pues pareciera que nos estamos encaminando ahí, que se trata básicamente de una sociedad que evoluciona y se vuelve idiota, ¿no? En donde pues las características ya pues de inteligencia y demás ya no se promovieron y la gente se volvió idiota. Y entonces la gente no puede mantener una conversación, la gente se la pasa viendo programas estúpidos de gente pegándole la entrepierna, hay inodoros instaurados en los sillones. Es que ya estamos ahí, güey. Y hay una cosa bien interesante que también se liga, que pasa en la película, pero también tiene que ver con lo que decimos, es la simplificación del lenguaje, güey. O sea, en la película, la gente hace cuenta que no te dice ningún argumento, no habla. O sea, es más, empiezan a hablar en jergas y en sonidos extraños. Entonces, cuando el personaje principal, que se quedó hibernando por un experimento en el que estuvo 500 años y aparece ahí, pues él habla, imagínate, normal como nosotros, pero la gente como que escucha y lo ve como pedante y nomás y la madre. Pero eso
aunque está exagerado ahí, güey, refleja algo que estamos diciendo. Porque el lenguaje y el pensamiento se construyen mutuamente. Entonces, si nosotros, por las condiciones materiales que tenemos aquí y por la tecnología y los medios, dejamos de procesar información compleja, eso se va a manifestar en el lenguaje. Y de hecho ya lo estamos viendo, como tú dices, memes o emojis, en lugar de, a lo mejor, explicaciones un poquito más desarrolladas. La cantidad de palabras que usa una persona en su día a día a comparación de hace 30 años es un contraste gigante. Correcto. Hay videos de Televisa entrevistando gente en los 90s que escuchas la lucidez con la que se quedan y dices, no mames, ¿en dónde? O sea, tú vas a la calle a entrevistar a alguien hoy en día, no te vas a topar con una persona que se exprese de esa manera. Pero eso tiene repercusiones en el pensamiento. Totalmente, claro. Porque el habla es una ventana del pensamiento. Sí. O sea, y finalmente las palabras son los bloques léxicos con los que construimos ideas. Si tienes menos bloques, pues vas a construir ideas con una menor resolución, ¿no? Y eres más manipulable, no hay pensamiento crítico. ¿Sí me explico? O sea, pero lo interesante es que creo, o sea, yo lo percibo como algo evidente, este deterioro cognitivo al que estás haciendo referencia. Y ahora que me estoy metiendo, por ejemplo, no sé, güey, digo, lo menciono mucho, pero lo que llegamos a hacer como seres humanos en los 60s, con la tecnología que teníamos en ese momento, requieres de superhombres. O sea, llegar a la luna en los 60s con una computadora que tiene 1 millón de veces menos procesamiento que lo que tiene tu celular. Estás hablando que la persona que tuvo que haber operado, diseñado y el equipo de personas eran personas que simplemente ya no existen. O sea, ya no hacen hombres y mujeres iguales. ¿Por qué? Pues porque estamos definitivamente condicionados por las herramientas que nos rodean. Y si las herramientas tienen esta agenda evidente de evaporar nuestro span de atención, yo creo que una palabra importante en los próximos años va a ser la palabra desensibilizar. Estamos desensibilizados a muchas cosas. Ya es como una droga. O sea, cada vez estamos buscando un high más alto, más rápido, más colores, más cortes. Eso tiene que tener un efecto en nuestra... Por eso hay ciertos movimientos, por ejemplo, que ahorita sugieren que el TDA ya no se considera un trastorno, pues es producto natural de... ¿Sabes? O sea, pues de las condiciones materiales actuales. O sea, ¿cómo lo vas a considerar como un trastorno si es la norma? Sí. Qué cabrón que le puedes quitar el celular a casi cualquier persona y seguramente puedes monitorear cuantitativamente la ansiedad que siente de la dependencia que tiene ese aparato. O sea, somos adictos. Sí. Me atrevería a decir que todos. Digo, habrá uno que a lo mejor no tenga... Claro. Por eso también yo lo que promuevo, o promovería más bien, es, pues bueno, a ver, ¿cómo podemos contrarrestar esto conscientemente? Pues es posible, pero pues, o sea, si finalmente el uso, la tecnología y estos medios que están tan incrustados en nuestro día a día producen estos efectos, pues hay que buscarlos también contrarrestar conscientemente, y se puede. Sí. Pero yo sé que va a lo mejor a requerir un esfuerzo fuerte al inicio, pero se puede contrarrestar. ¿Cómo? No sé, güey, pues, o sea, dedícale tiempo a actividades que fomenten un poquito el pensamiento complejo. Leer libros más extensos o artículos más extensos sin distracciones. O sea, ese tipo de cosas pues puede ayudar a contrarrestar, porque volvemos a lo mismo, el cerebro se adapta. No es una máquina fija. Entonces estamos a tiempo, ¿no? De cada quien, a lo mejor si sientes estos síntomas muy cañón en tu vida diaria, estás a tiempo y obviamente va a costar en un inicio, pero con suficiente, ¿no? Tiempo y hábito vamos a poder remoldear, a reconfigurar nuestro cerebro para poder, ahora sí, enfocarnos, güey. Análisis. Pero, por ejemplo, complejo. Un niño que nació ya desde chiquito pegado a un iPad, viendo YouTube, viendo TikTok. Las repercusiones después. O sea, ellos ni siquiera conocen ese estilo de vida al que a ti y a mí sí nos tocó. Hace no tanto, güey. Hace 10, 15 años no estaba así el pedo. Esto tiene 5, 6 años desde que explotó y fue un bombardeo de contenido cada vez más rápido, cada vez más adictivo, cada vez más colorido, ¿no? Y como quiera se siente bastante distante. O sea, ya te acuerdas de esa época. Y no sé, güey. O sea, incluso acordarte de la vida sin un smartphone es claro, ajeno. Es complicado, es ajeno. Exactamente, se siente ajeno. ¿Qué tanta posibilidad crees que tengamos de realmente revertir esto en una cuestión de una iniciativa meramente personal, sin intervención gubernamental, sin intervención de regulaciones a lo mejor en este tema? Porque también es, güey, pues si es apostarle a que la voluntad de un niño le va a ganar
a una empresa que está incentivada con millones de dólares, con las personas más brillantes del mundo, haciendo cosas extremadamente adictivas, güey. Ese es el... Y es uno de los grandes problemas también. Porque... Y, por ejemplo, para completar la idea, a diferencia de la amenaza nuclear, por ejemplo, en los 60s, ahí existía un outcome tangible que era muy fácil que como humanidad nos asustara, que era el fin del mundo, güey. Sí, claro. Puede pasar una explosión nuclear, una guerra nuclear y nos vamos a morir todos. Aquí no es... Sí, en ese entonces el enemigo era muy tangible, era muy claro. Ahorita es abstracto, o sea, no sabes qué va a pasar. No tienes idea, no tienes idea. Y aparte, incluso la teorización que tú pudieras hacer sigue siendo abstracta, o sea, no sé cómo eso se ve. Sabes cómo se ven las bombas y el fin del mundo y lo que estuvimos a punto, pero no sabes aquí, es como a veces el medio ambiente, el problema que es típico, ¿no? Que pues, no lo ves tangible, no ves ¿sabes? No lo sientes. Y eso a veces hace que pues por lo mismo no se le dé la importancia o la seriedad que merece. Regresando a la pregunta que te hice de qué tanto crees que envejezca la industria, creo que el argumento más fuerte en contra de esto es la obsolescencia del contenido que hacemos hoy en día. A lo mejor, güey, o sea, lo que yo creo que puede pasar es que nuestro lifetime, nuestro trabajo de nuestros 20 y nuestros 30, cuando tengamos 50, sea tan obsoleto que ya ni se consuma. Sí. O sea, yo creo que eso es una vía bastante factible, ¿no? De tan rápido que está avanzando la tecnología, tan rápido que están cambiando los medios, yo creo que estamos cerca de algún tipo de singularidad que cambie completamente la manera en la que interactuamos con internet, con este metaverso, ¿no? Que vuelva obsoleto de la noche a la mañana todo nuestro trabajo, que también, digo, es algo que no me mueve tanto este tema del legado, simplemente me gusta especular hacia dónde se va a mover todo esto. A diferencia, por ejemplo, del cine, que pues hoy en día seguimos consumiendo películas de los 60s, de los 50s, de los 40s. Pero bueno, también habría que ver las generaciones. A menor medida, pero... O sea, habría que ver, por ejemplo, las nuevas generaciones que tanto consumen ese tipo de películas. La gran ventaja que tienen en el cine, especialmente este tipo de películas, es que como están grabadas en análogo, se pueden convertir y rescalar a cualquier resolución. Entonces tú puedes ver Vértigo, hoy en día en una calidad impecable, a diferencia de las películas, por ejemplo, que a principios de los 2000 las grabaron en digital, que hasta ahí están topadas. A lo mejor ese 720p en 20 años va a ser de que... Pero no me refiero tanto como ¿a qué te refieres? Me refiero más a la cuestión narrativa. O sea, yo sí creo que las películas actualmente, la estructura de los guiones y las narrativas son muy distintas a las de, por ejemplo, las que mencionas, ¿no? Porque, pues, vuelvo a lo mismo. A lo mejor ahorita si haces una película de 3 horas nadie te la va a ver. Sí. Y, pues, o sea, si me explico. Entonces, incluso hay mercado que sí. Pero lo interesante sería la comparativa. O sea, qué tanta de las, por ejemplo, nuevas generaciones realmente, a diferencia de las generaciones anteriores, cuando recién salían las películas, que quizás era mucho más común, qué tanta proporción sí le daba tiempo y veía ese tipo de películas a la gente ahorita. Yo entiendo que si hay gente ahorita que sí las ve, pero a lo mejor son más nicho. No, y tiene razón. O sea, realmente las películas o las series que sí acaban trascendiendo acaban siendo correcto. Una proporción mínima. Y también la estructura la nota, ¿no? De que en cierto tiempo tiene que haber, cada cierto tiempo tiene que haber un hito, o un clímax, o un no sé qué, ¿no? Y fue porque tuvo que haber pasado algo que lo volvió más relevante, o en ese entonces le atinaron al formato que iba a ser el formato de la siguiente generación. Por ejemplo, Friends se popularizó mucho más cuando terminó la serie que cuando estaba al aire. O sea, Seinfeld, por ejemplo, era una serie que de audiencia le iba mejor que Friends, y hoy en día Friends es mucho más popular que Seinfeld porque envejeció muy bien por X o Y cosas, ¿no? Pero sí, o sea, sí, qué extraño, ¿no? O sea, como que tenemos no sé, digo, obviamente crecemos durante toda nuestra vida teniendo estas referencias y estos héroes, estos directores, estos artistas que construyeron los pilares de los medios en el que consumimos hoy en día, pero pues el día de mañana puede haber algo completamente distinto, ¿no? Sí, por eso es importante también el desarrollo del propio carácter, de las propias virtudes, para poder... Pues el entorno no lo puedes controlar, estas singularidades y estas imprevisiones no las puedes controlar, pero pues bueno, si desarrollas tus propias virtudes, tu capacidad de adaptarte al cambio, de tu capacidad para flexibilizarte, para no ser rígido, pues esas herramientas te ayudan para poder enfrentar el caos y la imprevisibilidad, pues quizás de una forma más óptima, ¿no? Porque eso o sea, en un mundo tan cambiante como el actual, pues lo que te queda es eso, güey. O sea, porque si te aferras a lo que es hoy, caray, hoy más que nunca tal vez
sea lo más inseguro posible aferrarte a las cosas como son ahorita, ¿no? Sí, y en tu caso, ¿cómo? O sea, ¿tú piensas en eso? O sea, ¿es algo que te preocupa? ¿Es algo que...? La verdad, no. O sea, creo que también estoy muy sesgado por mi experiencia. O sea, es decir, pues tú lo has visto durante toda mi vida. He sido muy cambiante, ¿no? De ver una cosa y luego la otra y luego la otra. Entonces, incluso en mi propia carrera como creador de contenido, tú has visto cómo también pues he navegado por diferentes pues corrientes. Uh-huh. Entonces, creo que eso de cierta forma me ha forjado un carácter para enfrentar los cambios. O sea, creo que tengo creo que eso me ha construido de entrada la expectativa del que el cambio es inevitable y estoy esperando cuándo sea el siguiente cambio. ¿Sí me explico? A diferencia